Hola a todos piperos y viperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Vipas y hoy por fin inauguro una nueva sección de vídeos en los que no se me va a ver, gracias a Dios creo que eso os dará descanso a muchos y a muchas, pero sobre todo lo que tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Yo llevaba tiempo dándole vueltas, he podido reunir material, información y yo creo que esto va a gustar sobre todo a los que os pasa como a mí, que ya estáis en ese momento que quieres saber más de todo. Así que hoy vamos a hablar del primer vídeo de Marvel Comics, cuándo se funda, cómo se funda y cómo da inicio en ese año 1939. En estos vídeos veremos los orígenes de Marvel Comics, cómo se fraguó todo y llegó a ser el gran emporio comiquero que es hoy. Además hablaremos por supuesto de Timeline Comics, Atlas Comics, la Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad de Bronce e incluso llegaremos a la Edad Moderna. Van a ser muchos vídeos, va a ser un vídeo por año y espero que, al igual que yo estoy disfrutando mucho recopilando información con esto, vosotros y vosotras lo disfrutéis. Así que sin más dilación, bienvenidos a Sillón y Pipas. Antes de empezar a hablar de todo esto, tenemos que hablar que los años 39 fueron un año muy complicado. Tenemos que el general Franco, por ejemplo, aquí en España, pues ganó la guerra civil y obviamente sabemos las consecuencias de que ganara esta guerra civil. Tenemos que la Segunda Guerra Mundial también empezó ese mismo año. Ya sabéis que Hitler invadió Polonia el día 1 de septiembre, por lo que obviamente había una declaración de guerra hacia Francia e Inglaterra. Curiosamente también tenemos que Albert Einstein escribe esa carta al presidente Franklin Roosevelt hablándole de la posibilidad de desarrollar esta bomba atómica. Ya sabéis, esto es el proyecto de Manhattan, que obviamente pues no fue algo tan positivo el descubrir que podíamos crear bombas atómicas. Y en los cines pues la cosa cambia y teníamos historias muy buenas. Lo que el viento se llevó se estrenó ese año, también El Mago de Oz y La Diligencia de John Ford también. Tenemos ahí 3 grandes estrenos muy importantes de aquel año. Mucha gente puede pensar que los cómics pues empezaron con Marvel o empezaron con DC o empezaron un poco con todo esto, pero ya había cómics mucho antes. Podemos decir que todo empezó a tomar forma en 1929, pero sobre todo en la década de los años 30 es cuando esto se empezó a impulsar de verdad. Curiosamente, aunque por ahora no vaya a hablar de DC, sí que haré de vez en cuando hincapié y diré que obviamente en 1938 todo esto se propulsó de una manera estrepitosa con el primer número de Action Comics. DC Detective Comics lanzó ese Action Comics, ya sabéis, esa presentación, ese primer superhéroe, ese Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, que dio pie a que hoy en día podamos hablar de que Marvel continuó o DC seguía, pero que tengamos todo este universo rico de cómics, de superhéroes y por supuesto todo lo que llevó después. A raíz de este éxito de Action Comics, pues tenemos que Martin Goodman, una pieza clave en todo esto, él era editor de revistas Pulp. En sus revistas publicaba historias de Cazar, un hombre blanco convertido en señor de la selva africana, de acuerdo a las novelas o a la historia de Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Goodman en el 38 lanzó una revista de ciencia ficción con el título que iba a ser muy importante, llamado Marvel Science Histories, que más tarde se convertiría en Marvel Tales. Por tanto, podemos decir que la edad de oro del cómic comenzó en 1938 y finalizó en 1955. En 1939, Frank Thorpe, director de ventas de una empresa llamada Phoenix Inc., convenció a Martin Goodman para que empezaran a publicar cómics, por lo que Goodman llamó a esta nueva línea de cómics Timely Publications y en su primer número, con fecha de portada octubre de 1939, tenía el nombre conocido por todos como Marvel Comics número 1. En su primera tirada vendió 80.000 ejemplares, una barbaridad, un éxito imprevisto que obviamente obligó para que en noviembre se publicaran de nuevo una segunda edición. Al final, finalmente, lo que lograron vender fueron 800.000 ejemplares de este primer número. Como os podéis imaginar, tanto Martin Goodman, Thorpe y compañía dijeron: ostras, lo que tenemos aquí entre manos es muy jugoso. En este primer Marvel Comics número 1 pues tenemos la presentación de la Antorcha Humana, no la Antorcha Humana que conoceremos nosotros hoy en día, sino obviamente la que dio origen a todo, que es bastante diferente. Tenemos que esta Antorcha Humana no era un humano, sino que era un androide, ya sabéis, un robot con forma de humano, que inicialmente huyó enloquecido de su creador en la primera historia.
El dibujante era Frank R. Paul y nos presentó esta amenaza en la portada de este Marvel Comics número 1. Tenemos que en este primer número ya no solo apareció la Antorcha Humana, sino que apareció también el Jinete Enmascarado, este primer héroe del oeste de la firma. También tenemos que Ka-Zar se convirtió en un personaje recurrente en la nueva línea de Time League Comics. También tenemos que otro personaje que se presentó fue el Ángel, un luchador contra el crimen que hizo su debut y que estuvo presente durante toda la edad de oro del cómic. Que curiosamente unos 30 años después, ya sabéis que Stan Lee y el dibujante Jack Kirby reutilizaron a este ángel para convertirlo en el miembro alado de los X-Men originales. Pero uno de los grandes protagonistas de este Marvel Comics número 1 no es otro que Namor, el hombre submarino, o como le llamaron aquí, Submariner. Tenemos que fue creado por el guionista y dibujante Bill Everett en una revista de 8 páginas llamada Motion Picture Fannies Weekly, editada por Fannies Inc. De ahí que viene la importancia de esta unión de Fannies Inc. dentro de Time League Comics. Y es que además cuando Martin Goodman decidió aumentar su plantilla contratando al redactor y artista de Fannies Inc. Joe Simon como editor, obviamente esto trajo repercusiones que más adelante en vídeos siguientes veremos la importancia de Joe Simon y quién pudo traer a su lado en estos primeros compases de toda la historia de Marvel Comics. La historia de Namor, como nos la cuentan, pues obviamente por el contexto la verdad es que era muy llamativa. Nieto de Takor, emperador de un vasto imperio submarino en la Antártida, Everett se refirió a la raza de Namor como los submarinos. Más tarde obviamente se llamaron los Atlantes, una rama de la raza humana con piel azul que originalmente fundó su nación sobre las ruinas de la Atlántida hundida. Sin embargo, tenemos que Namor no era igual a los otros submarinos, sino que él era medio humano. Su padre era el capitán Leonard Mackenzie, un explorador del Antártico que se encontró con la princesa Fen, hija de Takor. De esta unión nació Namor y a la raíz de la muerte de su padre, pues la princesa Fen tuvo que encargarse del cuidado de su hijo, quien tenía la posibilidad de poder respirar tanto dentro como fuera del agua, además de poseer una fuerza sobrehumana. Y curiosamente al inicio tenía una especie de alas en los tobillos que podía usar para volar. Tenemos que Takor instruía a Namor creyendo que los enemigos eran la gente de la superficie. En una exploración submarina del mundo humano, cuando llegaron al fondo, de repente Takor lo entendió como una invasión y destruyeron a esa gente. Fue el primer número de este Marvel Comics número 1 y cómo mandó a Namor a la superficie, a Nueva York, para acabar con toda la gente de la superficie. Hay que entender que estamos hablando de que estamos en la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esto muestra a la gente un personaje con un punto de vista muy diferente de los norteamericanos. Podemos decirle que es su enemigo, pero con un punto moral, un punto entender su mentalidad, que en aquel momento en un cómic no se podía, eso no era lo lógico, y cómo este personaje sentó las bases de cómo el lector norteamericano veía a través de sus ojos un enemigo de Estados Unidos que curiosamente podían empatizar con él. Terminamos este trepidante año cuando se incorporó Joe Simon, ya sabéis, este primer jefe de editor o este editor primer jefe de la edición de Time League Comics y las consecuencias, por supuesto, positivas que traería en los años siguientes. Y hasta aquí este 1939. Como veis, esto da inicio a 1940, la década de los 40, donde tan buenos momentos y tan buenos cómics nos trajo Marvel. Así que como siempre, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando. Y como no, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!